Buenas tardes amigos, les saluda el contador público colegiado y abogado Francisco Villón, dándoles la bienvenida a nuestro programa El Contador y los Negocios en su edición de hoy 27 de mayo del 2023. El día de hoy vamos a tocar básicamente dos temas interesantes. El primero de ellos es la historia de un desalojo. ¿Y a qué nos referimos básicamente? Vamos a un poco a explicar, a raíz del caso que está sucediendo con el local del Colegio de Contadores Públicos de Lima, cómo estas secuencias, estos incidentes que se han vuelto comunes lamentablemente a nivel de asociaciones, de clubes deportivos, en los cuales una directiva tiene que entregar el cargo a una nueva directiva y por alguna razón o motivo o controversia con mayor o menor sustentación decide no reconocer a la nueva directiva y no transferirle los bienes a la nueva directiva y se queda con los edificios, los patrimonios, digamos prácticamente una acción de hecho, ¿no? de la institución a cargo y en las manos de la directiva saliente o de la que ya sale del cargo. Este tipo de conflictos, en realidad, no son, digamos, tema desconocido a nivel del Poder Judicial. Lamentablemente ha sucedido muchas veces. Tenemos casos notorios, y muchos de ustedes lo conocen, como el caso del Club Alianza Lima, Universitario de Deportes, que en algunos momentos, por discusiones acerca de sus procesos electorales, por mandato judicial se ha suspendido, se han realizado elecciones, se han hecho varias secuencias al respecto. Entonces vamos a explicarles esto, un poco también aprovechando esta situación para explicarles y contarles un poco acerca de la historia del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Vamos con las diapositivas, con la diapositiva número 1. El Colegio de Contadores Públicos de Lima es, tal vez después del Colegio de Abogados, que se fundó antes de la fundación de la República, uno de los colegios profesionales más antiguos que existen en el país. Ya cumplió a la fecha 81 años, se fundó en el año 42 en una sesión llevada en la Sociedad de Ingenieros del Perú con 65 colegas, con 65 soles como fondo de capital institucional y se designó como el primer presidente, en ese momento no se llamaba Colegio de Contadores como tal, se llamaba básicamente asociación, con su primer presidente, al colega Marcial García Pantoja. Estamos hablando del año 42, todavía no se había emitido la ley de profesionalización del contador público, pero había muchos contadores que estaban ejerciendo la profesión, habían también contadores de tipo mercantil, y se vio por conveniente y necesario justamente para desarrollar y para impulsar la profesionalización del contador público colegiado, la formación de este Colegio de Contadores Públicos de Lima, que además fue el primero que se organizó a nivel nacional. Vamos con la siguiente lámina. El colegio fue muy activo, fue muy entusiasta, y en el año 61 se adquiere esa vieja casona, la que ven ustedes en pantalla, que viene a ser la actual esquina de la avenida Arequipa con Alejandro Tirado, ¿no? Donde está la sede institucional. Esa era la finca, como le llamaban entonces, que adquirió el Colegio de Contadores Públicos de Lima para construir su futura sede institucional. Siguiente lámina, por favor. Obviamente la casa fue derruida, ¿no? Y los colegas de aquel entonces, está justamente el colega Pantoja, una foto de la época, termina construyéndose este local, este edificio moderno que ven también en pantalla, este edificio que contaba con varios servicios en realidad, ¿no? Tenía un auditorio principal bastante amplio en todo el primer piso, tenía aulas y oficinas en los siguientes y inclusive en la parte superior tenía una canchita de fulbito donde se hacían pues deportes, ¿no? En el sótano contaba además con servicios de cafetería y restaurantes, en la cual se aprovechaban y los colegas lo hicieron su
Amigos, continuando con esta explicación que esperamos sea útil para todos aquellos que participan o estén interesados en crear asociaciones, colegios profesionales, clubes deportivos, etcétera. Como le digo, lo primero que se observa acá, que pasó lamentablemente en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, es que hubieron grandes periodos en los cuales no se inscribió a ninguna junta directiva. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en un periodo, en un momento determinado, cuando empiezan los conflictos, es decir, si tú eres decano o el otro señor es el decano, no había, el consejo anterior, no había una inscripción en registros públicos desde hacía por lo menos unos 5 o 6 consejos de atrás, completos, ¿no? Entonces ya era complicado actualizar los papeles, ya era complicado presentar todo. Y después, y empezó también una batalla, ¿no? Digamos, por decir, los dos grupos, cada uno quería inscribir su mandato, obvio, para adquirir la personería jurídica y los poderes bancarios y todo lo demás. Y un grupo saboteaba al otro en el registro público, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Eso también le puede pasar a usted en su asociación. Si tiene también dos directivas que se desconocen mutuamente, cada una va a querer ir a registros públicos, ¿no? Y va a ser como una especie de carrera y batalla entre ellas, y a la que, digamos, logre conseguir la inscripción, digamos, tendría finalmente reconocimiento legal, pero va a ser dificultoso. Y mientras todo eso sucede, su asociación, su club deportivo va a estar a la deriva, no se va a saber con quién contratar, si tienen trabajadores o propiedades, obviamente todo eso se va a poner en riesgo, y eso fue lo que le sucedió al Colegio de Contadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como hasta ese momento, en la última elección, logra, digamos, hasta el señor Rosell logra inscribirse, entonces la señora Ugarte, que es la actual ocupante precaria de nuestro local institucional, logra inscribir su mandato, ¿no? Y en ese momento lo que pasa es de que no le interesa que se inscriban los siguientes decanos, porque ella quería quedarse, pues, obviamente, en el local. Entonces, para decir que ella era legal, y efectivamente durante un tiempo fue legal, pues porque es su periodo, pues, ¿no? Ella lo que hace es bloquea registros públicos con una serie de escritos para evitar que se inscriban otras directivas que venían detrás de ella. Eso es lo que al final sucede en Buen Romance, ¿no? Entonces era la última decana inscrita, lo cual es correcto. Entonces le daba también más apariencia de legalidad y desconocía a los decanos que venían después. Obviamente, ¿cómo podía haberse sucedido una situación así? Porque al ella poseer el local institucional, también tenía posesión de todo el acervo documentario, lo cual dificultaba más la inscripción de sucesivos decanos. Entonces, es lo mismo que le ha pasado en su asociación. Si una directiva mantiene el control del acervo documentario y de su local institucional, obviamente va a bloquear el registro de otras directivas. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante en asociaciones, sobre todo, cuidar los libros de actas, cuidar los padrones de asociados, que también se llama igual libro de registro de padrones de asociados, porque esos dos documentos, esos dos registros, prácticamente garantizan la continuidad y la personería y representación jurídica legal de la asociación. En el caso de los colegios contadores, también viene a ser el equivalente, ¿no? Sus libros de actas, sus sesiones de asamblea general, sus sesiones del comité electoral y sus proclamaciones, ¿no? Es el equivalente exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta situación queda en el limbo. La señora Ugarte deja de ser decana en el año, a ver, vamos a tener el dato exacto. Ella deja de ser decana en un momento determinado y luego, ¿sí? Su periodo de la señora Ugarte exactamente viene a ser el periodo que va del 26 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2009. Y ella vence su periodo el 31 de octubre de 2009, pero se prolonga hasta la fecha en el local institucional, autoproclamándose decana del Colegio de Contadores y desconociendo todas las directivas sucesivas, ¿no? Eso también le pasó a varios clubes, le pasó a varias asociaciones, a varias cooperativas de ahorro y crédito, le pasó a la CONACO, a la Comisión Nacional de Comerciantes. Entonces, vence su periodo, pero bloquea, pues, las inscripciones de los directivos posteriores porque tenía el acervo documentario.
Entonces hubo todo un tema de discusión en ese momento en registros públicos, hubieron varias presentaciones de expedientes que son regresadas por registros públicos, observadas, tachadas, que no prosperan. Y luego de una serie de años, en el 2019, recién se logra presentar por el entonces decano Mauro García la inscripción de los decanos que proseguían a la señora Ugarte, y esta inscripción es registrada y aceptada en registros públicos. Obviamente, con todas las peripecias del caso, ¿no? O sea, las tachas, las impugnaciones, etcétera. Pero finalmente este título, esta petición rogatoria, como le llaman en registros públicos a la solicitud de inscripciones en sus documentos registrales, termina teniendo éxito y se inscriben de golpe. Se inscriben de golpe, miren. Se inscriben de golpe el periodo 2009, el periodo 2009-2011 a cargo del decano Cordero, el periodo 2011 a 2013 a cargo del decano Lázaro Perinango, el periodo 2013 a 2015 a cargo del decano Eduardo Lama, el periodo 2015 a 2017 a cargo del decano Jorge Vergel, ¿no? Y finalmente el periodo 2017 a 2019 a cargo del decano Francisco García. Entonces, ¿cómo hicieron todo de golpe, no? Porque no se había podido hacer, porque lo habían estado bloqueando por todos los problemas, pero finalmente se consigue esta inscripción, y esta inscripción termina siendo al final inamovible porque nadie la logra cuestionar con éxito en la vía administrativa, que fue lo primero que trataron de hacer, y en la vía judicial tampoco se llega a hacer. No hay ninguna demanda, nada contra este título, ¿no? Ya queda esto asentado. Entonces, ¿qué hizo el colega Mauro García Espinosa, ¿no? En el 27 de marzo de 2019, que presenta el título, y finalmente, después de una serie de peripecias, en abril de ese año obtiene su reconocimiento de este título, su inscripción de este título, saca su vigencia de poder, y una de las primeras acciones que hace es demanda a la señora Ugarte, que se había quedado ilegalmente, irregularmente en posesión del local, desahucio. O sea, le dice: desaloje, señora, usted ya no es la decana, yo soy el decano, entrégueme todos los bienes de la empresa, ¿no? O sea, y todo fue por un descuido en registros públicos, observen, ¿eh? Un descuido en registros públicos creó todo este desorden y todo este problema que desde esa época a la fecha todavía subsiste y que está próximo a terminar. Vamos a las siguientes, por favor. A partir de ahí ya las sucesiones de inscripciones ya se hacen en forma regular. Al decano Francisco García le sucede la decana Guillermina, también se inscribe inmediatamente en registros públicos, y la decana Guillermina Zavala le sigue el actual decano Rafael Velázquez, cuyo periodo también está por vencer hacia el mes de octubre de este año, y están convocando elecciones de forma regular. O sea, hay lo que se llama el tracto sucesivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces, ese juicio que inició el colega Francisco García de desahucio contra la señora Ugarte, siguiente, por favor, finalmente se termina ganando, ¿no? Lo siguen dos decanos más, porque obviamente apelan, ¿no? Se hace todo pues el procedimiento judicial. Siguiente, por favor. Y ahí está el expediente del desalojo, que finalmente se gana hasta en casación. O sea, digamos que la señora Ugarte agota no solamente la primera, pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia, y se va hasta la casación. Y en casación en realidad no se lo admite. La Corte Suprema hace la precalificación previa, que eso demoró un montón, tardó más de un año, y dice: no, ni siquiera califica para ser casado, ¿no? O sea, es como un control previo, ¿no? ¿Vale la pena? Y dice: no, no vale la pena. Lo sustenta, lo fundamenta y te lo regresa, rechazado. Y luego del trámite, porque hay que volver todo el expediente hasta la primera instancia, empieza la ejecución. Y esa ejecución, la siguiente lámina, está próxima a realizarse ya está cerca el lanzamiento. Justamente el día 20, justamente hace unos días, acaba de salir ya la sentencia de
de desahucio, la siguiente por favor, la orden de desalojo por la resolución 18 del 23 de mayo del 2023. ¿No? Ya se agotó todas las instancias, ya se le dijo entrega el local, pasó el plazo de entrega del local, entonces el juez ya ordenó el desalojo y deserraje, procede hacia el lanzamiento de toda la señora Ugarte y de los terceros que ocupen el inmueble, es decir, las personas que se encuentren ahí, pues, que ya quedó acreditado definitivamente que uno, el local es propiedad del Colegio de Contadores Públicos de Lima, está en la ficha. Dos, que el representante, el apoderado, el decano en autos con poder vigente, etcétera, etcétera, es el señor Velázquez, ¿no? Entonces este juicio que empezó el colega Mauro García ya hace más de 6 años, ya está llegando finalmente a su conclusión. Entonces la señora va a ser desalojada con apoyo de la fuerza pública ya en cualquier momento. Exactamente lo que le puede ocurrir a una asociación. Al Poder Judicial ingresan demandas de este estilo casi todos los días. O sea, no es un tema inusual que ante la debilidad en los registros y en los registros de representantes legales de una entidad asociativa, digamos, una junta directiva cualquiera observe esta debilidad o a veces la mantenga a propósito y finalmente trate de retener los patrimonios, los acervos documentarios, los bienes, los inmuebles, los trabajadores, etcétera, que tenga la asociación y bloqueando, pues, obviamente, el ejercicio regular del derecho a elegir y ser elegido a sus asociados e incumpliendo abiertamente los estatutos. Esto es exactamente el mismo caso. En realidad no es un caso sui generis, es un caso que sucede casi a diario, pero que lamentablemente en este caso afectó al Colegio de Contadores. Y por último, la siguiente lámina, tal es digamos, la situación esta de confusión que la señora sigue emitiendo constancias de habilitación, está con su firma, la constancia de habilitación que ven en la parte superior del año 2022. Los avisos de capacitación son también suscritos por ella, están en el lado derecho, son webinars que hace. Ella ha hecho prácticamente durante todos estos años del local del Colegio de Contadores y de su, digamos, falso título, ¿no?, de decana vigente, un negocio de capacitación y entrenamiento y obviamente pues ahí había cierto interés económico, ¿no?, en el tema. Entonces eso es lo que la ha sustentado durante tantos años, toda esta actividad, y bueno, pues ya llega a su fin, y bien por los contadores y bien por el decano actual que finalmente, después de muchos esfuerzos, ha logrado llegar a este punto final. Y otra moraleja, otra lección aprendida, una institución no es su local, no es su edificio institucional. Hay muchos contadores que todavía piensan que quien usa el local institucional es el decano, y eso no es cierto. El decano, los representantes del Colegio Profesional de Contadores o de cualquier asociación club deportivo es su representante legalmente inscrito y vigente de acuerdo a estatutos en registros públicos. Así que ténganlo presente, les hemos mostrado datos duros, datos constatables, datos públicos, y esta es una situación que ya no va a cambiar, esto es prácticamente ya indiscutible. Bien, felicitaciones a los contadores que ya están llegando a recuperar su local institucional y esperemos para bienes que esto ayude a recuperar también el prestigio de la profesión contable en nuestro país. Vamos al corte y continuamos con el siguiente segmento en unos minutos. Centro de socialización, ¿no? Visitaban el colegio, se reunían en las cafeterías, compartían, departían, se hizo un centro social y en las partes intermedias todos eran capacitación. Funcionaba prácticamente como una universidad, ¿no? Tenía actividades de capacitación prácticamente todos los días de la semana y bueno, tenía también, como les comento, su parte lúdica en la parte superior, su pequeña canchita de gras sintético.
Ese era, digamos, el colegio cuando funcionaba, digamos, en forma regular. Seguimos, por favor, la siguiente lámina. Esta es la ficha de registros públicos del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Como ustedes pueden observar, es la ficha, la partida electrónica 017-96-283 de los registros públicos de Lima, persona jurídica, ¿no? Cualquiera que tenga interés puede consultar esta ficha pagando los derechos correspondientes a registros públicos y ahí observarán justamente la constitución del colegio y el registro. ¿Hasta dónde se necesita que los colegios de contadores o los colegios profesionales estén registrados? Si la Constitución dice que son entidades autónomas creadas de acuerdo a ley. Porque, digamos, si bien es cierto, hay una autonomía de acuerdo a ley, es necesario dar seguridades a terceros sobre las transacciones y las operaciones que realiza pues, una persona jurídica, como toda asociación prácticamente. Y por ello se requiere siempre esta inscripción. ¿Cuál es la diferencia? Que el Colegio de Contadores no se matricula en base a una escritura pública exactamente, sino se apertura estas fichas en base a la ley de creación y luego los siguientes consejos directivos se inscriben de acuerdo a los documentos que según sus estatutos acreditan el proceso electoral y el acta pues, de programación de la directiva por los periodos que corresponden de acuerdo a la vigencia estatutaria. Entonces, ese es el procedimiento regular. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce, digamos, esta situación en el año 2009, 2010, acerca de quién es el decano, ¿no? O sea, quién es el verdadero decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, empiezan una serie de acciones legales entre los que estaban de acuerdo o no con cierto decano, por decirlo así de una manera, o lo que se autoproclamaban decanos, y se dan cuenta, lamentablemente, y esa es la fragilidad, y esa también es una lección aprendida, de que se había retrasado la inscripción de los consejos directivos en el registro público de Lima y que el último contador o el último decano inscrito correspondía pues a un periodo muy antiguo, correspondía al periodo 97-99, ¿no? Y esto no se había inscrito sino hasta mucho tiempo después. Entonces, ahí fue donde hubo, digamos, este fue el último decano inscrito en el año 97, que terminó inscribiéndose en el año 98. Este fue el último decano inscrito, y si vamos a la siguiente partida, ¿no? Vemos que la siguiente inscripción ya se realiza con muchos años posteriores y se realiza todo junto. ¿Por qué? Porque había habido un descuido, efectivamente, pues en las inscripciones, los decanatos. Entonces, ¿qué sacamos de esta situación? Que si usted, amigo, tiene una asociación, tiene una cooperativa de ahorro y crédito, o pertenece a un club deportivo social, o pertenece pues a algún tipo de entidad asociativa, con personería jurídica, o sin personería jurídica también. Es decir, personería jurídica se refiere a como esta, ¿no? El Colegio de Contadores, inscrita en registros públicos, ¿correcto? Entonces siempre tenga cuidado de inscribir sus consejos directivos y sus cambios y sus actos electorales de acuerdo a los estatutos y cumpla con este procedimiento, que puede ser a veces un poco engorroso, un poco tedioso, pero hágalo. ¿Por qué? Porque después, cuando hay dificultades, hay problemas, alguien quiere enjuiciar la asociación, van a tener problemas de representación, no se va a saber quién es el presidente, quién es el decano, qué es el representante legal, y esto en realidad le va a generar algunas dificultades. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, en forma tardía, ¿no? Se inscribe el consejo directivo de los años 99 a partir del colega Julio Trujillo Mesa como decano. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí empieza en tracto sucesivo, como nosotros decimos, ¿no? En tracto sucesivo, todos los consejos directivos que van siguiendo, ¿no? Hasta el año 2013, ¿no? Entonces,
es importante que en su asociación, en su cooperativa de ahorro y crédito, se observe justamente que esa inscripción sea en sucesión, ¿no? Y que corresponda a los periodos estatutarios. Bien, vamos al corte y vamos a continuar con esta historia que nos da muchas lecciones aprendidas y valiosas para todos los que participamos en este tipo de entidades asociativas. Gracias por sintonizar nuestros programas a través de HTV, nuestro canal. Y quisiéramos en esta parte comentar un fake news, ¿no? Una noticia falsa, curiosamente dada por la gran prensa, dada por la prensa nacional, a nivel televisivo, incluso a nivel periodístico, a nivel de periódico, a nivel impreso, sobre el supuesto campanazo, en realidad sería así, supuesto campanazo del presidente del BCR, el señor Velarde. ¿Qué es lo que sucedió? En este año, la Asociación de Exportadores cumple 50 años. Entonces, con motivo de este aniversario, una de sus actividades fue hacer una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? ¿Por qué hace esta visita o cuál fue el motivo de esta visita? Coordinó pues con las autoridades de bolsa para hacerse presente y dar el famoso campanazo. Entonces, ese fue el motivo de la visita, de la excursión, digamos así, ¿no? El paseo. Entonces, el señor Julio Pérez, presidente de ADEX, obviamente no quiere ir solo, va acompañado, pues, ¿no? Una delegación, pues, de empresarios, ¿no? De ADEX, va con algunos representantes de la ANCHAM de Perú, de la Cámara de Comercio Peruano-Americana, bueno, ya que estaba yendo a Estados Unidos. Y, bueno, también los acompaña, pues, ahí un socio, un ejecutivo de una Big Four peruana, ¿no? Una de las firmas, sociedades, sobre todo las grandes de Perú, ¿no? Que, dicho sea de paso, también me llama la atención, porque las Big Four en el Perú también a veces son uno de los grandes proveedores de servicios de auditoría, la Contraloría, sobre todo para las compañías privadas, las compañías públicas más grandes, ¿no? Prácticamente ahí tienen una preferencia, un segmento de ese tipo de servicios en el gobierno público a través de la Contraloría, a través de designación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese era el motivo de la excursión. Y además también, obviamente, invitan a funcionarios peruanos, ¿no? Dicen, ya, pues vamos a ir a Nueva York. Entonces invitan pues al ministro de Economía, al presidente del BCR, a algunos altos funcionarios pues, de la bolsa, etcétera. Y de las finanzas de Perú, las autoridades, ¿no? Financieras peruanas, también para que se hagan presentes, ¿no? Era una excursión, básicamente, era un paseo, como le digo, ¿no? Entonces, lo que sí no está claro, y lo vamos a averiguar por transparencia para comentárselo, es si los funcionarios peruanos fueron con viáticos y pasajes pagados por el Estado peruano o si ADEX, como los invita, asumió, ¿no? Cosa que también es permisible, ¿no? Entonces, ¿quién acompaña a los funcionarios, quién acompaña al presidente de Julio Pérez a esta visita? El funcionario de más alto rango es el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras,
y el señor Hernán Velarde, el presidente del BCR, eran de los más altos funcionarios. Pero no era el show de ellos en realidad, o sea, no era la actividad, una actividad oficial de promoción a la inversión privada en el extranjero para traer capital, no, no era nada de eso, era simplemente la excursión que organizaba ADES con motivo de su aniversario para ir a tocar la campana. Esa era la figura, ¿no? Entonces, el día 25 de mayo fue donde se les asignó la fecha para que hagan esta actividad que es simbólica, ¿no? La Bolsa de Valores de Nueva York es la bolsa más grande que existe en el mundo, una de las que transa más valores, donde se cotizan las acciones de bolsa de grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Tanto norteamericanas o con domicilio en Norteamérica, pero capitales de otros países, y se negocian y se transan en dicha bolsa, ¿no? Entonces es una bolsa pues enorme, obviamente, con transacciones millonarias, ¿no? Y por tradición también se las indica como la capital financiera del mundo corporativo, ¿no? Es como decir, pues vamos pues a lo más grande que existe en lo que es el capitalismo transnacional, ¿no? Entonces es un poco también curioso que un ministro de Economía de un gobierno de origen de izquierda, porque ya no sabemos si está de izquierda o de derecha, asista pues a este antro del capitalismo corporativo mundial, ¿no? Es un poquito paradójico, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, quien toca la campana en realidad es este señor, Julio Pérez, el presidente de ADEX. Si podemos ver el video, ahí se ve, es un poco la parte más curiosa, ¿no? Y a su costado aparece pues el señor Velarde, como es una figura pues prominente, pues llena el espacio. Justo el señor que está ahí al centro es el que va a tocar la campana, ¿no? Y el que está a su otro extremo es justamente nuestro ministro de Economía, el señor Alex Contreras. Pero ahí el más entusiasta, pues obviamente el señor Julio Pérez, porque él era pues el dueño del show. Ahí están haciendo el conteo para el inicio de operaciones y presiona repetidamente un botón que es el que activa pues justamente este sistema, ¿no? Y como pueden observar están felices, ¿no? Es una excursión casi de escolares, ¿no? Están de paseo y están pues en su momento. Y él toca la campana, el señor justamente Contreras, porque ese es el motivo, ¿no? No la toca ni el señor Velarde, ni la toca pues obviamente el ministro de Economía Contreras, ¿no? Ellos están ahí pues invitados, el show es de ADEX. Entonces, pero ¿cómo informó la prensa, no? La prensa nacional, ¿no? La prensa, algunos medios internacionales son más sobrios, ahí se hicieron algunas precisiones. Y la prensa televisiva nacional dijo, el señor Velarde va a tocar el campanazo, gran campanazo del señor Velarde, porque ha hecho del sol, el dólar latinoamericano, todo el mundo lo reconoce, no, bueno, eso es falso, es totalmente falso, ¿no? El que toca la campana es el señor. Y Velarde era invitado. Y además, encima de Velarde, por jerarquía, obvio, es el ministro de Economía y Finanzas. Así que si alguien debía haber tocado la campana, por jerarquía, debe haber sido el ministro de Economía y Finanzas, pero como finalmente ellos eran invitados y el anfitrión de todo el evento era ADEX, y ADEX era el que había solicitado el honor de tocar la campana, entonces él es el que hace. Dicho sea de paso, tampoco es una campana exactamente, ¿no? La campana es simbólica porque inicia la ronda de negociaciones de bolsa en Nueva York. Como les comento, ahí están las corporaciones más poderosas, ¿no? Y esta campana fue cambiada, primero era un martillo originalmente, ¿no? Después ya fue una campana. La campana todavía está en los pasadizos de la sede de la Bolsa de Valores de New York, ¿no? Como una parte del museo. Algunos toman fotos ahí frente a la campana, ¿no? Sí era una campana. Pero el actual sistema es un gong que se activa electrónicamente, por eso lo ven al señor ahí entusiasta, ¿no? Apretando un botón y haciendo la bulla así como alocadamente, ¿no? Ya, ese marca el inicio de las cotizaciones en bolsa, en Nueva York, ¿no? Si hacemos un paralelo, obviamente nuestra bolsa de valores de Lima, la que está acá, pues en el centro de Lima, es muy pequeña, ¿no? Pero, ¿qué cosa es una bolsa de valores? También eso es importante difundir.
Una empresa que cotiza en bolsa de valores significa que vende acciones y bonos a través de la bolsa de valores, pero las bolsas de valores exigen muchos requisitos. Tienes que tener balances auditados, tienes que tener informaciones trimestrales, tienes que presentar informes y reportes trimestrales a en este caso el equivalente a nuestra SEC, que sería la Superintendencia del Mercado de Valores. Tienes que tener una serie inscrita, auditores internos, etcétera, ¿no? Por eso es que estaba pues el señor de la Price, pues porque el señor de la Price vende auditoría a compañías grandes que cotizan en bolsa, entonces tiene sentido que esté ahí en esa sesión. También tiene sentido que hayan ido grandes corporaciones, porque no han ido las MIPES peruanas, un delegado, pues tienen que ser universidades, pues que sea un poquito más inclusivo, ¿no? También las pequeñas y medianas empresas puede ser importante ir a la bolsa. ¿Y por qué no van a una bolsa de valores de riesgo? ¿Sí? Y, bueno, ¿y qué es una bolsa de valores de riesgo? Una bolsa de valores de riesgo es igual que una bolsa de valores, digamos, parecida a la de Nueva York o a la nuestra de Lima, pero tiene menos requisitos de entrada. Transan menos capitales, es más fácil entrar y son más adecuadas a las MIPES. Otra de las cosas anecdóticas, otros temas anecdóticos de la visita es que también fueron recibidos por el alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams. El señor Eric Adams, ahí lo vamos a apreciar en unas imágenes, es un afroamericano típico. Él ha sido capitán de policía, pertenece al Partido Demócrata, es el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, uno de los gobiernos ciudadanos más grandes que hay en Estados Unidos, con mayor presupuesto, y es un fanático de los granos peruanos. Entonces, él desde el año pasado ha dispuesto que se compre kiwicha, quinoa y otros granos similares para repartirlos a las poblaciones vulnerables del estado de Nueva York, ¿no? Escolares, adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces la visita a él también tenía pues justo el reforzar y agradecer estos lazos comerciales y estas preferencias a los productos peruanos de este señor. Y es interesante también notarlo porque aquí mientras, no sé, pues hacemos muchos gestos cuando vemos personas, digamos, de las zonas periféricas de Lima, de poblaciones vulnerables, allá no se tiene ningún reparo en nuestras autoridades en atender y departir con afroamericanos o con personas, digamos, de otros segmentos sociales, porque son autoridades norteamericanas, ¿no? Entonces, eso también es una moraleja de este tema, ¿no? Como el capitalismo transnacional corporativo más sintomático del mundo es inclusivo, mientras nuestro capitalismo local, criollo, ¿no? Afroperuano, no lo es, ¿no? Para la reflexión. Y también, ¿por qué esa noticia falsa? ¿Por qué tuvieron que realzar que Hernán Velarde era el gran triunfador de esta escena, cuando eso es totalmente falso? ¿O estarán preparándolo para ser candidato presidencial o el elemento que aglutine de las centros derechas hasta el otro extremo de la derecha? Podría ser, es un globo de ensayo de repente, ¿no? Están armando un globo de ensayo. Bien, les dejamos estas reflexiones para que vean que las noticias falsas no solamente se producen pues en medios alternativos o en medios de poca prestigio, sino también se producen en medios de alto prestigio. Y gracias, estamos atentos al último segmento del programa. Bien, amigos, y para ir concluyendo, ir marcando las conclusiones del programa correspondiente al día de hoy, 27 de mayo del 2023, por BHTV, nuestro canal, podemos señalar que hemos analizado prácticamente dos tipos de noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas acerca de una ocupante precaria de un local institucional que se proclamó decana durante más de 12 años, habiendo vencido su periodo como decana, como representante legal, y todo a raíz de estas dificultades y esta
digamos, dejadez o falta de diligencia en la inscripción de las juntas directivas correspondientes en registros públicos, y por eso la recomendación a todos los que participan en asociaciones que tengan cuidado y que tengan la debida precaución para poder mantener al día la vigencia de sus poderes y de sus representantes legítimamente elegidos. Y lo hemos mostrado con datos duros, con datos de registros públicos. No lo hemos mostrado con documentos que nosotros hayamos podido, digamos, editar, ¿no?, de alguna forma, o con simplemente dichos o supuestos, ¿no? Lo hemos mostrado con data dura, ¿no? Con data que proviene de registros públicos y que además, por nuestro propio ordenamiento legal, ya no puede ser cuestionada. Entonces, ya es una situación real, tan real que se va a proceder al desalojo de este personaje finalmente, ¿no? Y bien por los contadores, porque eso va a ayudar mucho a recuperar el prestigio de la profesión, el hecho de que finalmente, aunque mal hecho, porque como les digo, un colegio no es su edificio, un colegio no es su edificio, pero muchos lamentablemente lo han visto y lo han identificado así, y hasta ahora reconocen como decana simplemente por el hecho de seguir ocupando el local, ¿no? Y eso realmente ya en un momento con todo lo que le hemos informado y documentadamente mostrado, raya en lo absurdo. El otro tema es que las noticias falsas no solamente provienen, digamos, de periodistas de bajos recursos, por decirlo, ¿no? De periodistas, pues, periféricos o periodistas aficionados, ¿no? Las noticias falsas también pueden provenir de la prensa mayor, digamos, ¿no? De la prensa principal, ¿no?, nacional. Y eso es algo, digamos, importante, porque si usted está haciendo negocios, amigos, si usted cuando está tomando decisiones, tiene que hacerlo siempre sobre base documentada, ¿no? Lo primero que se recomienda para tomar decisiones es que se haga sobre base documentada, no sobre dicho, no sobre supuestos, sino trate de hacer, como hemos hecho en la primera parte, sobre datos duros, ¿no? Sobre estadísticas, sobre información concreta, sobre datos duros, lo real. Sobre eso tomé decisiones, ¿no? Y obviamente se ha notado que este asunto del campanazo en Wall Street fue tomado pues para levantar una figura que todavía pues no sé, será un globo de ensayo, habrá que ver cómo se desenvuelve después, pero definitivamente se ha notado también la falta de liderazgo del ministro de Economía, ¿no? Porque él ha podido como autoridad tomar batuta de esa situación. Y además otro detalle más, no ha sido una visita a Nueva York para promover la inversión privada por parte del Ministerio de Economía. Hubo una actividad que fue una conferencia, pero no fueron rondas de negocios, ni fueron showrooms, ni fueron convocatorias para capitales ángeles o capitales de riesgo para que vengan a invertir al Perú. Esa actividad todavía está pendiente, yo diría que debería ser liderada por el ministro de Economía, y es una agenda que si no lo hace él, deberíamos impulsarlo a la mediana, a la pequeña y la gran empresa de Perú, porque eso es lo que necesita nuestro país para salir adelante. Bien, amigos, despedimos así nuestro programa y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por VHTV, nuestro canal. Muy agradecidos por su audiencia y esperamos que el programa de hoy les haya sido útil y reflexivo.